presidente Luis Abinader, que ayer en su discurso anunció un paquete de medidas que mucha gente le aplaudieron porque estamos en medio de la crisis, pero en lo particular a mí me preocupan sobremanera. ¿Cómo va a ser? A mí me preocupan sobremanera porque... ¿Usted no está feliz por esas medidas? ¿No está conforme? Bueno, es que yo te voy a decir algo. Eso es igual que cuando te dan un préstamo y tú no sabes de dónde lo vas a pagar. Tú estás feliz porque te dieron el dinero, pero tu preocupación a futuro es grave. Bueno, pero... ¿Tú me entiendes? Yo te voy a decir algo. Pero si usted no tiene para qué comer ese día, usted averigua mañana cómo lo va a pagar. Es lo que te digo. Es lo que te digo. Como que cada día trae su afán. Cada día trae su propio afán. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que antes de entrar al despliegue de estas medidas, ¿qué es lo primero que hay que decir? Que de lo único que hablan esas medidas es de erogación de recursos, es decir, de desembolso de recursos por parte del gobierno y, por otro lado, de el cese de ingresos de recursos. Porque cuando tú le vas a quitar impuestos... relajando, hombre. Ah, bueno, está bien. ¿Cómo va a ser que va a reducir la entrada de recursos? Ojo, y tú no le vas a quitar los impuestos a unos productos. ¿Pero y qué fue lo que dijo el presidente entonces? ¿Eh? ¿Y qué fue lo que, cuáles fueron las decisiones? Cuando tú quitas aranceles no es a evitar que paguen impuestos y tú dejar de percibirlo. No, pues yo no sé. No, tú no sabes. No conozco mucho esos esquemas. No. No. Cuando tú hablas de que esos esquemas parece una pirámide de Ponzi o algo así. Sí, un esquema Ponzi. No, pero yo te voy a decir algo. Las medidas anunciadas por el presidente Abinader a corto plazo están bien. A largo plazo preocupan. Y yo las voy a buscar por aquí para compartírselas al público de una forma íntegra y que no se nos vaya a quedar nada y pesquemos posteriormente entonces de injustos. La primera, subsidiar los combustibles con el parámetro que mientras el precio del West Texas Index esté por encima de los $85 por debajo del barril y por debajo de los $115, a mí me preocupa porque tú sabes que siempre se habla del Brent como referencia. Entonces aquí me están hablando del No, Texas. nosotros usamos el de Texas de referencia. El Brent sirve, bueno, lo que pasa es que el Brent es usado por las potencias. Okay. La zona europea sobre bueno, todo. nosotros no somos potencia. No somos potencia. O sea que todo está bien, todo está no, mal. ni tampoco compramos en Texas. No, un palo. Pero ese que utilizamos referencia. Nosotros compramos en el Golfo, básicamente. Bueno. Pero bueno, esas son de la vaina que ojalá la ley de los carburos. Ay, Dios mío. Pero bueno. Hay que un trago, que esto es muy fuerte. Está usted como el presidente de la Cámara, Maldonado. Mira, señores. Bueno. Mire, no se ríe, pero realmente es una situación muy tétrica. Lo que pasa es que tampoco uno quiere ser mensajero, ¿verdad?, de la desgracia a esta hora de la mañana. No, pero hay que información es información. Hay que ser realista. ¿Cuál es el detalle? ¿En cuánto cerró ayer el petróleo? 120 y algo. ¿Verdad? Pero, 25 por ahí. Pero el gobierno... Llegó hasta 130 y algo. Pero no transferir a la población hasta que no pase 115. Ayer cerró por encima de 115. Pero bueno, sabemos que eso puede bajar. ¿Cuándo? No sabemos. No sabemos. La expectativa no es que baje. Pero además el presidente fue muy claro, señores, y no podemos quedarnos en el titular porque a veces nosotros los periodistas, para ahorrarnos espacio, ¿verdad?, o para respetar la regla de que los titulares no pasen de ¿cuántas? 14 palabras. Sí. Bueno, déjalo ahí. Ciertos caracteres. Déjalo ahí tan. Pero el presidente fue muy claro, teniendo en cuenta que cuando baje se va a quedar arriba el precio de los combustibles para poder compensar, porque así es que manda la ley. Por eso, incluso cuando el presidente utiliza el término ad valorem, yo dije, no debió usarlo porque la gente no sabe lo que es ad valorem. Debió ser práctico como es el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES todos los viernes. 2. Aumentar el programa de subsidio directo al sector transporte implementado por el Intran para evitar el incremento de los precios en el transporte público. Esperemos el tilijara con los transportistas. ¿Verdad? Pero está bien. No, oye, tú dijiste que no, pero no hemos hablado todavía de la primera medida que no sea de entregar recursos. No, yo no dije que no, yo dije que no sabía. ¿Verdad? Que tú te acuerdas que yo no conozco, que tú te acuerdas temprano. Que yo no conozco esos mecanismos. Tú te acuerdas temprano. Siga. 3. Evitar de enviar de urgencia al Congreso Nacional un proyecto de ley para reducir a 0% los aranceles aplicados en la frontera a la importación de productos de la canasta básica. Sí.
Eso es, estamos frenando la entrada de recursos con eso, Sí, ¿verdad? en alguna medida sí. En alguna medida. 4. Subsidiar en hasta un 10% la importación de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal durante un periodo de 6 meses. Subsidio. ¿Qué es un subsidio? Erogar. Erogar recursos. ¿Verdad? Porque eso es como cuando yo te diga, Cristian, arranca para el canal y Que tú aquí yo te resuelvo. que aquí yo te resuelvo. Ah, no es así. No. No porque para que tú arranques para acá que tú no tienes para venir. Exacto. Ah, bueno, yo te digo, dile a Caño que te traiga, que yo le doy los... Sí, yo hablo con él. No, está bien, vamos a hacerlo más moderno. Yo te mando el Uber, Dale, ¿verdad? vale. Y de una vez Uber me manda un recibo para atrás. Claro, y tú de cobro. Yo nada más llego. Ok. Bien. 5. Como gobierno, desde agosto de 2020 a la fecha, hemos aumentado en un 2% del PIB los montos invertidos, una inversión a largo plazo, Sí, los gastos sociales son vistos así. en gastos sociales, lo que representa 150.000 millones de pesos adicionales para estos fines. Esa no es nueva. Yo decía el viernes que si no sabemos para qué estamos invirtiendo en gastos sociales, no sabemos entonces si es una inversión o un gasto. ¿Verdad? Pero esa es vieja. Pero eso es vieja. O sea, no sé, digo esa es vieja, no sé por qué la menciono aquí como nuevas medidas. No, porque eso es... Ojo con eso. Eso es como cuando tú estás editando que le pones una transición Bueno. para tú pasar a otro tema. Bueno, 6. Impulsar los programas especiales de venta de comida. No es nuevo, no es nuevo tampoco, ¿verdad? sí, a ver, vamos a ver, que yo no me he enterado todavía. Espérate, que me está entrando aquí una llamada del amigo Harry Ortiz que está en sintonía. No, Jairo, está- estoy en el aire y tú estás viendo. Sí, Jairo. cuando no está al aire, no. Aumenta las Ayúdenlo ahí. transferencias de tarjeta. Jairo, estoy en el aire. Aumenta la transferencia de tarjeta a tarjeta superior, o sea, la transferencia. ¿Qué es eso? Sí, no, meta Más dinero. recursos, ¿verdad? Incremento de subsidio, bono gas, implementación de las raciones en los comedores económicos, la instalación de más mercados populares. Bueno, Ya todo eso se anunció el 27. ¿verdad? Propiciaremos un espacio de coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas para la discusión e implementación de medidas administrativas que impacten en los precios. Eso es como cuando yo te digo, Pero eso tiene casi un año. eso es como cuando tú me dices a mí. Esa medida tiene casi un año. Esa medida la denunció en la rendición de cuentas del año pasado. Sí, pero No la que él dio en estos días, la del año pasado, 2021. tú sabes que eso es como cuando tú me dices, tú ves los memes que hay, que no son todos de buen gusto, de hecho, de Ucrania, que sale el presidente y dice que necesito ayuda, y la otra dice, ok, bro, y dice que, ¿tú lo Y le viste? da ahí como un aplauso. Como un aplauso, como de que ayuda. van bien, van Sí. bien. Eso es como esa parte. Entonces, yo entiendo que quizás hay 2 o 3 medidas de esas 7 que enumeramos que impactan de forma quizás inmediata en los próximos días, pero mi preocupación es a futuro. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que vamos haciendo como salvataje para la crisis va convirtiéndose en una suerte de bola de nieve en materia económica. Y yo no sé, no voy a hablar ni siquiera si ayuda a la reelección, porque aquí el tema no es político. Aquí la política en este momento es lo de menos, aunque yo sé que muchas de esas medidas son políticas, pero lo de menos cuando la economía comienza a tener ese tipo de situaciones, los políticos deben preocuparse, sobre todo los que están en el oficialismo. Los que están en la oposición, lo único que hacen es que piden un trago porque la cosa se está poniendo buena. Sí, ¿Verdad? Para que siga la El fiesta. escenario siempre conviene a la oposición en tiempos de crisis. Siempre y cuando tú no encuentres un buen líder que sepa gerenciar la crisis. Eso sí. Pero aquí en este caso no estamos presentes ante la situación, ante la particularidad antes mencionada. Pero bueno, Porque lo bueno de la oposición, ¿tú sabes qué es? Que todo el mundo sabe qué hacer en la crisis. sí. Aunque yo no sé qué tan estratégico fue por parte de Margarita decir que no le deje mucho No le problema. dejen tanto problema. Que no Bueno, le deje mucho problema. habrá que ver si ella llegara a verlo. Quizás le digan, no, está ahí, como le dejamos mucho problema, no vaya. Sí.
Pero bueno, Usted no puede ir ahora oye, porque hay mucho ahí problema. dice que el tema del plazo de la gracia hasta 6 meses para el abono a A los capital, préstamos, sí. a los Creo que préstamos me de faltó eso, productores del creo que me Banco faltó eso. Agrícola, me parece una buena medida dentro de las adoptadas. El tema de la agilización de los trámites y permisos para evitar dilaciones, eso debe ser permanente, eso no debe ser una medida coyuntural, eso debe ser fijo. O sea, se supone que la eficiencia debe ser la norma de cualquier Estado, independientemente de que haya o no haya crisis. Pero bueno, se pone aquí lo de precios justos, la aplicación, Bueno, eso tiene como 4 meses ya funcionando. Bueno, pero es que yo te voy a decir O algo. sea, Esa es la del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME. sí, Pero Proconsumidor tiene una de hace 1000 años, pero una aplicación web. Es decir, usted entra a su página y tú pones como tu compra y ella te dice ¿dónde comprar? dónde te hace comparativos. Ok. De dónde te saldría más económico. Pero que tampoco eso para nada. Eso, Pero bueno, eso es un tema de... además está el eso- Mercado es una- Santo Domingo. Es una especie de coaching. Pero el caso es que eso es viejo, o sea, no es una nueva medida. Lo de la coordinación interinstitucional, eso tiene tiempo ya operando, a menos que el propio presidente con eso admita que no estaba funcionando. No, pero que además eso hay que ordenarlo porque están ahí para cooperar en Pero beneficio bueno, de. el tema del bono gas, ya el presidente lo había anunciado el 27 de febrero. Yo entiendo que es parcialmente una buena medida. Y digo parcialmente porque hay un tema fundamentalmente económico que es un poco complejo. El tema de la administración del 2% del PIB, eso evidentemente es viejo porque el presupuesto se aprueba a finales del año pasado. Lo que quiere decir que eso es de mitad de año pasado. Hay de las 10, como 3 o 4 medidas que son nuevas, de las 10. El proyecto del Ejecutivo al Senado, que yo creo que no va a tener mayores traumas. Y digo no va a tener mayores traumas primero porque no veo razón para oponerse de parte de la oposición política del país, pero también es un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de los que tienen, digamos que respaldo, no como el de hidrocarburos, no. Esto tienen... No, porque es una medida popular. Es una medida popular. Sí, esto Aunque pasa. Aunque tú no estés de acuerdo, tú levantes la mano porque no te va a echar esa vaina encima. Eso pasa. El tema del 10% del subsidio durante los próximos 6 meses a la importación de maíz, trigo, soya, harina y grasa vegetal me parece acertado, sobre todo por el tema de que una buena parte de la dieta del dominicano depende de eso. Los panes, las galletas, y hay una buena parte que se alimenta con eso. Y evidentemente también hay otra que es un derivado que eso hay que tomarlo en consideración. Y estamos hablando de 3.000 millones de pesos, dice el presidente, que sería en los próximos 6 meses este gasto. Ojo, eso no implica que no va a aumentar, lo que quizás se ralentice, porque el trigo ya solamente en estas últimas 2 semanas ha tenido aumentos bastante similares o por encima del 10% que se significa ahí. De manera que no, en sentido general, el tema del combustible me parece bastante válido, aunque el presidente no dejó claro un aspecto. Si cuando pase de $115 se le retirará el ad valorem completo o si solo se le retirará el ad valorem al monto, digamos que supere esos $115 por barril de petróleo, porque de ser así no es ninguna medida de otro nivel, porque el Poder Ejecutivo no estaría ganando, no estaría perdiendo, lo que sería dejando de ganar, y eso hay que tenerlo claro. Recuerda que el presidente puso un tope económico. Él te va a decir, sí, tú te acuerdas como ¿tú te acuerdas el libro amarillo, el de álgebra, que le daban Sí, que tenía la conjunción sí y solo sí? Sí, solo sí, claro. Entonces, el presidente ante esa pregunta va a decir, sí y solo sí, Cristian, no supere los 600 millones o en su defecto los 1.000 millones. Recuerda que él puso un tope económico. Porque hay otro detalle aquí. Pero está el precio del crudo. Pero espérate, ¿eso es una proyección de lo que se va a gastar o eso es el límite? No es el límite, te lo dijo. Entre 600 y 1.000 millones. Dice, nosotros tenemos previsto entre 600 y 1.000 millones. Pero si se va más, porque... Bueno, pues te jodiste. Ya, se fue a pique. No te jodiste. Se acabó hermano, todo. Te jodiste. Sigue el consejo del ministro Bisonó. Bueno. Y ahorra. ¿Entiendes? Entonces, yo lo que creo... Hay que comenzar a comer 2 veces al día, ¿no? No importa. No importa. No, tú O puedes... como la FAO dice,
Tú puedes ¿Tú no aumentar. leyó esa? No, porque eso, no, porque Insectos y medusas. insectos y medusas. Digo Bueno, yo. ahí está en los AMA también. En los años 90 que tú te lo comes y sales con bombas nucleares dentro. Pero bueno, ahí están las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. Reitero, una buena parte de ellas son interesantes, creo que aportan bastante. Mi preocupación es básicamente la economía, cómo se sostendrá eso en el tiempo. No, es Porque- que no es sostenible. No, No, que no es a mi sostenible. pregunta ahora, hay que ver también los ingresos que ha tenido el Estado Dominicano extra por la crisis, que tanto puede aportar el oro. Bueno, no, Porque nadie habla de eso. No, porque el oro está en su Señores, pico. nadie habla de eso. El oro Sí, está caro el trigo, está caro el petróleo, sí, papi. está caro el oro. Pero está caro el oro y nosotros somos de los principales, bueno, el principal de América Latina. Entonces, ¿cómo eso me beneficia? Más o menos, porque todo el mundo calladito. En energía y mina no hablan de eso y en Hacienda tampoco. Ni cómo. ¿Y para qué vamos a hablar de eso? Bueno, Porque eso es una discrecionalidad. No estoy diciendo que para un tema de corrupción, porque hay que tener cuidado, pero una discrecionalidad para el... un rejuego, como dicen por ahí. O sea, un rejuego, está mejor dicho así. Un rejuego para el gobierno manejarse. Ahora, esas medidas, o sea, y perdone, que me perdone el gobierno, sí, con estos pecos, y los tiros para adelante, como dirían, no son sostenibles. No son sostenibles porque es que el gobierno no ha podido pasar... Pero yo creo que la sostenibilidad era imposible en este momento. Bueno, me parece a mí. Yo te voy a decir algo. Por algo el gobierno de entrada intentó una reforma fiscal. 2 veces lo ha intentado y no ha podido. ¿Eh? Y algo que se nos quedaba. Esas decisiones del presidente, para no caer en la ilegalidad, obligan a que el presupuesto se reforme no en agosto, ya, ayer. Eso hay que modificarlo ayer. Primero, porque no calculamos el precio del petróleo a los montos que está hoy. Y segundo, porque ese dinero no puede salir de otra cartera. O sea, No. yo no puedo tomar del Ministerio de Defensa, por ejemplo, dinero, Recortar presupuesto. recortar presupuesto para utilizarlo, por buena que sea la obra, para utilizarlo en el paliativo a los combustibles. No se puede. Es que tú no puedes usarlo en ninguno. ¿Tú sabes por qué? Es que ya tú Eso sometiste... es ahí y ahí. Es que tú sometiste un Sí, no es presupuesto. ilegal. Tú sometiste un presupuesto y le diste presupuesto a todas las instituciones, ya. O sea, tú lo que tienes es que agarrarte o del presupuesto de emergencia, que se supone, porque es un número. Presupuesto de emergencia. Es un número. Eso es como cuando tú dices, mira, yo cuento con 4,000 pesos. Y te dicen, ok, Cristian, ¿dónde están? ¿De qué? ¿De qué te dijo? Cuando te dicen, Oye, tú tienes- oye ahora. el fondo, en mi familia hay una frase que da mucha risa siempre, que es el fondo de contingencia. Porque armamos una reunión familiar y siempre yo tengo un primo que es muy teórico y muy bueno en finanzas y dice de que el fondo de contingencia, pero cuando la gente le dicen de que no, que el fondo de contingencia, dicen no lo ponga, no me sume más dinero, ya no hay fondo de contingencia. Entonces el gobierno tiene un fondo de emergencia, pero desde mi punto de vista, yo creo que es un bulto. O sea, yo creo que es un número que está puesto ahí, pero que no hay ningún fondo. Señores, aquí tenemos que estar claros con algo. El dinero que había, se acabó en 2020 para enfrentar el COVID. Sí había. Entonces, aquí todas las instituciones en teoría recibieron su presupuesto. En teoría. Entonces, ahora lo que al presidente le toca es comenzar a ver, a bracear, a ver qué consigue. A josear. A ver qué consigue. Porque no hay dinero. Por eso decía que me preocupa futuro. Porque todas esas medidas de carácter económico y que tienen un impacto inmediato y otro a largo plazo, unas entregan recursos que posiblemente tampoco tengamos y otras evitan que entren recursos que sí necesitamos. Tan sencillo como eso. Ahora, sería bueno preguntar, como tú dices, ¿y el oro para cuándo? O sea, háblame del oro. Cuéntame más de eso. Mañana trataré de buscar más información para detallar aquí cuánto estamos ganando con el oro.